Bueno, vamos allá. Es muy importante luchar hasta el último voto, ¿de acuerdo? Sí, José. Traigo todo lo que me pediste. Perfecto, pues vamos allá, venga. Buenos y optimistas días. Buenos días. ¿Es usted una ciudadana de a pie? Pues no sé, ¿eso cómo se sabe? A ver, ¿usted cómo va al trabajo? A pie. Pues entonces es que sí. Por eso le corresponde esta piruleta. De nada, de nada. Por cierto, ¿va a votar al Partido Socialista en las elecciones del 9 de marzo? Pues mira, eso es algo que todavía no lo tengo yo muy claro. Me acabo de regalar esa maldita piruleta. Calma, José. A ver, deje que le ayudemos a aclararse. Ya sabe que si gano, le voy a retornar estos 400 euros que le pertenecen. Más 400 por trabajar usted en casa. Y 200 más por ser usted tan simpática y mona. Hacen un total de... ¡1.000 euros! Pero solo si me vota. ¿Y por qué no me lo da ahora que gobierna? ¡Mire! ¡Un elefante volando! ¡Ay, dónde, José! No, un momento. Señora, por favor. Mi última oferta. Le ofrezco los 400 euros y... Acércate. No seas tímida. ¡Mi madre! ¿Su madre? Sí, la misma, la que me parió, tan guapa ella, ¿eh? Si gano, le prometo que le vendrá a limpiar de lunes a viernes. Pero, hijo, ¿tú crees? Mamá, no te quejes, más se sacrificó el abuelo. Anda, se la queda como muestra de confianza, ¿eh? Y esto también, y también esto. Mamá, no te preocupes, si gana Rajoy, volveré a por ti. ¡Te lo prometo! ¿Puede usted empezar por la cocina? Carla, recuérdame de cumplir esa promesa, ¿eh? Esa sí. Madre, no hay más que una. Si no te preocupes, José. Tú no serás así, ¿eh?